Hace ya 150 años que Charles Darwin cuestionó nuestra forma de pensar, afirmando que el hombre y los simios descienden de un antepasado común. Y a pesar de nuestra fachada moderna, subsisten en nosotros indicios de ese linaje. Las muelas del juicio son testimonio de un tiempo en que precisábamos mandíbulas más grandes para masticar la comida. Y el reflejo de agarrar de los bebés, vestigio de cuando vivíamos en los árboles y tenían que sujetarse al pelo de su madre. Son curiosidades que ya no sirven a ningún propósito práctico, pero nos recuerdan lo que fuimos un día. A lo largo de nuestra evolución, hemos acumulado una gran variedad de rasgos que acabarían siendo mucho más importantes. En tiempos recientes, la ciencia se ha centrado en dos de esos rasgos y ha cambiado la forma en que veíamos nuestra historia más antigua. Al caminar erguidos pudimos liberar nuestras manos y empezar a cambiar el mundo. Y nuestra avanzada capacidad lingüística nos permitió expresar nuestra imaginación y llevar a cabo impresionantes iniciativas conjuntas. Esto contribuyó a hacer de un simio un arquitecto. El viaje del Homo sapiens. ¿Cómo llegamos aquí? Según Darwin, podemos seguir el rastro de nuestra evolución y remontarnos al punto en que bajamos de los árboles para aventurarnos en la sabana. Ahora los científicos buscan el primero de nuestros ancestros que se alzó sobre dos patas. La huella más antigua de una criatura caminando erecta se descubrió en las sabanas de África Oriental, gracias en gran parte a un hecho notable que ocurrió hace casi 4 millones de años. Unos días antes había hecho erupción el volcán Sadimán. Una capa de ceniza cubrió las llanuras adyacentes, por las que pasó caminando una pequeña partida. Al endurecerse el suelo, sus pisadas quedaron preservadas. Permanecieron ocultas casi 3.600.000 años, hasta que científicos llegados a la Etoli las descubrieron. En Liverpool, Robin Crompton y su equipo de investigación tratan de determinar con precisión quién pudo dejar esas huellas. Hay quien piensa que las pisadas son de un animal que caminaba casi exactamente igual que nosotros. Otros dicen que andaba más bien como un orangután o un chimpancé. Aquí estamos tratando de determinar cuál de estas posibilidades es más exacta. Un candidato muy probable a la hora de fijar el origen de las pisadas es esta criatura, Lucy. Su especie, el Australopithecus afarensis, vivía en este preciso lugar en la época de la erupción del Sadimán y sabemos que andaban erguidos. Esto es lo que queda del individuo al que llamamos Lucy. Es fantástico y el único que tenemos. Nos permite deducir las proporciones de las distintas partes del cuerpo. Está completo al 46%, pero si proyectamos simétricamente lo que hay, obtenemos casi el 75% del esqueleto. Pero ¿cuánto de humanoide tenía Lucy en realidad? Los científicos siguen debatiendo si caminaba como un simio o como un hombre. Falta una parte fundamental del cuerpo que zanjaría la cuestión. Que falten los pies es un problema, nos encantaría tenerlos. Los pies de los chimpancés y los gorilas son como las manos. Tienen el dedo gordo en oposición, prensil, muy útil sobre todo para trepar. No sabemos si Lucy tenía el dedo gordo así. Nos falta ese dedo y el hueso en el que se insertaba, y eso es clave. Pero Robin Crompton cree que puede resolver el misterio sin los pies de Lucy gracias a las huellas halladas en la Etoli. Hay 6 cámaras captando el movimiento de 11 marcadores que llevo en el pie,
y el de los huesos que hay debajo. Y tratamos de determinar la relación entre el movimiento de los huesos y las presiones que se generan, o las fuerzas que se generan para que yo camine. Si las huellas de la Etoli las hizo una criatura simiesca andando con la cintura y las rodillas dobladas, tendrían que ser marcadamente distintas de las que deja un humano. Las fuerzas que desarrollamos los seres humanos al caminar erguidos siguen un patrón característico que hace así, como dos jorobas. Es un modo de andar muy reconocible, pero si andamos con la cintura y las rodillas dobladas como un chimpancé, las fuerzas van más bien como las que hemos registrado con chimpancés. Aumentan, dibujan una meseta y bajan. El equipo empieza a formarse una idea de cómo caminaban las criaturas de la Etoli. De momento, los resultados indicarían que quienes dejaron las huellas de la Etoli caminaban erguidos. Ese es el patrón que nos sale. Las huellas de un simio al andar reflejan una transmisión de la presión al suelo distinta que por ahora no parece compatible con las pisadas de la Etoli. Esa conclusión se confirma cuando se ponen los ordenadores a trabajar en otra tarea: determinar a partir de la estructura ósea cuál sería para Lucy la forma de andar más eficiente. Esto es la evolución de la robótica, es de lo que va la evolución de la robótica. Su gran aportación es que a partir del fósil obtenemos una estimación objetiva de cómo podría moverse mejor esta morfología. El ordenador hace miles de simulaciones de formas de mover ese cuerpo hacia adelante. La mayoría son callejones sin salida evolutiva, pero algunas pasan la inspección y el programa las analiza más detenidamente. Por ejemplo, pueden salir cosas como avanzar a saltitos. Y el ordenador las encuentra y las explora. Pero esto es menos eficiente que caminar. Esta es de momento la hipótesis más factible del equipo para recrear el andar de Lucy. Yo me quedo con la interpretación de que iba totalmente erguida. La simulación por ordenador indica que si este animal tratara de andar con cintura y rodillas dobladas, le resultaría muy costoso desde el punto de vista energético. Las huellas de la Etoli y los modelos computerizados demuestran que en las sabanas de África Oriental se caminaba de pie hace 4 millones de años, y de un modo mucho más moderno y humano de lo que se creía hasta ahora. Eso significa también que Lucy no pudo ser el primer prehumano que caminara erguido. Tuvo que haber síntomas tempranos de bipedalismo en alguna otra criatura anterior en el tiempo. Cuando hace unos años este hombre hizo un hallazgo espectacular en las montañas del centro de Kenia, surgió un candidato cualificado, pero también provocó nuevos quebraderos de cabeza. El descubrimiento de Kiptalan Cheboy demostró que todo el mundo, incluido Darwin, estaba equivocado. Aquí, en las colinas de Tugen, la naturaleza ha desenterrado la época geológica conocida como Mioceno. Se cree que en torno a esta zona, hace más de 5 millones de años, se extinguieron el hombre y el chimpancé. Cuando empezamos a economizar, un alto responsable nos dijo: es una estupidez, porque nuestro ancestro ha de ser un premio, no un precio. Lo que quería era que retrocediéramos en el tiempo, que excaváramos más, para averiguar cómo se expresarían los rasgos homínidos en un ejemplar en el que están justamente surgiendo. En el año 2000, Brigitte Senuth y Martin Pickford dirigían una excavación en las colinas Tugen. Kiptalan Cheboy era el jefe de los operarios locales y una mañana les estaba esperando con algo en las manos. Y nos trae esta pieza toda sucia aún, sonriendo enigmáticamente, y nos la da. La miramos y es un homínido. Y era un homínido. En el momento en que lo encontró, supo lo que era. Sabe mucho de esto. Ha trabajado con nosotros muchos años. Nos llevó al lugar e inmediatamente encontramos más trozos. Resultó ser un simio antropoide desconocido hasta entonces y estaba claro que era bípedo. La longitud del cuello, el tamaño de la cabeza en relación con la diáfisis, son todo indicios ciertos de bipedalismo.
Se denominó a la especie Orrorintugenensis y se le estimó una antigüedad de 6 millones de años. Con este hallazgo se podía remontar el bipedalismo a la época en que, según los estudios genéticos, se extinguieron el ser humano y los chimpancés. Pero además el Orrorin contradecía la teoría de la sabana de Darwin. Cuando encontramos las plantas fósiles, hojas, madera y demás, y los mamíferos fósiles, todo sugería que hace 6 millones de años aquello era, de hecho, una zona boscosa. Las colinas Tugen no parecían corresponderse con el supuesto entorno de la transición al bipedalismo. Era lo que llamamos un bosque perennifolio seco, o sea que siempre había árboles con hojas verdes, y durante 9 o más meses al año con frutos comestibles. El Orrorin, que era plenamente bípedo, vivía en un entorno boscoso, no en la sabana. Si había homínidos que andaban erguidos por los bosques hace ya 6 millones de años, lo más probable es que fuéramos bípedos antes incluso de bajar de los árboles. Y si es así, la teoría de la sabana se va a la papelera. Darwin naturalmente supuso que hubo unos simios que bajaron de los árboles al suelo caminando a 4 patas, como los chimpancés, los gorilas o los babuinos, y más adelante se irguieron sobre 2 patas. La nueva hipótesis es que esos animales ya eran bípedos cuando abandonaron los árboles. ¿Pero qué condiciones pudieron darse en los árboles para que nos volviéramos bípedos? Se han hecho estudios en orangutanes que indican que la postura erguida facilita el coger los frutos de las ramas. El orangután nos da una idea de cómo un gran simio arbóreo puede adoptar la postura erguida y estirar las patas extendiéndolas totalmente, que es lo que hace el hombre y lo que hizo el Orrorin. Puede que el Orrorintugenensis señalara el arranque del linaje evolutivo del Homo sapiens. O puede que fuera tan solo una de varias especies bípedas del laboratorio experimental de la evolución en aquella época. En todo caso, la criatura descubierta por Kiptalan Cheboy dejó clara una cosa: que empezamos a volvernos humanos mucho antes de bajar de los árboles. No es fácil estudiar el origen del lenguaje, pero pueden encontrarse pistas tempranas en pueblos primitivos africanos como los Hadza de Tanzania. Chasquear la lengua pudo formar parte de nuestro primer lenguaje hablado. Estudios genéticos indican que 2 de los 3 pueblos más antiguos de la Tierra chasquean la lengua al hablar. Pero ¿cuándo apareció la habilidad de hablar? ¿Qué grupo de antepasados nuestros fue el primero en comunicarse hablando? ¿Fue quizás el Homo erectus? Ellos fabricaban herramientas, utilizaban el fuego y vivían en pareja. ¿O es posible que Lucy y los suyos emplearan algo que pudiéramos llamar lenguaje? Estudios de nuestros parientes vivos más cercanos sugieren que los Australopithecus quizá tuvieran más que decirse de lo que creíamos. La fisiología del chimpancé no permite el habla articulada, pero tiene otros modos de comunicarse. De hecho, las vocalizaciones de los chimpancés pueden ser bastante complejas en cuanto a amplitud de espectro. Pueden ser gritos, pueden ser suaves, pueden ser largas, pueden ser cortas, pero tienen menos vocalizaciones que gestos. Amy Pollack ha dedicado infinidad de horas a estudiar a los chimpancés y ha registrado un repertorio sorprendente de gestos. He observado unos 31 gestos con las manos que usan para entablar relaciones sociales y van desde dar palmadas a levantar el brazo o tender la mano a todo tipo de gestos.
Una de las razones por las que empecé con este estudio es que me di cuenta de que todas las personas gesticulan. Lo hacen hasta hablando por teléfono, aunque sepan que su interlocutor no les ve. Y eso me sugería que la gesticulación está muy profundamente arraigada en la estrategia comunicativa humana. Por eso empecé a buscar precedentes evolutivos en el chimpancé. Hay científicos que creen que los lenguajes humanos pudieron tener un origen gestual. Creo que es natural suponer que el lenguaje es habla y que el habla evolucionó a partir de las cuerdas vocales, pero pienso que es un error. Creo que es mucho más probable que evolucionara a partir de movimientos corporales, sobre todo de las manos. ¿Me pone un café? La teoría gestual es polémica, pero la apoyarían las investigaciones de Amy Pollack. Ahora sabemos que los simios se expresan más con las manos que con la boca. Estamos viendo que un mismo gesto puede usarse en muchos contextos distintos, cosa que no se observa en las expresiones faciales o las vocalizaciones. Y eso hace que la gesticulación sea un candidato muy serio a ser la primera forma de comunicación que adquirió características de tipo lingüístico. Las cuerdas vocales parecen responder casi siempre a situaciones emocionales y sin que medie un control de la voluntad. Mientras que los gestos son mucho más libres, mucho más voluntarios, más intencionados y mucho más dialécticos, o sea que tienden a producirse entre individuos y la mayor parte del lenguaje, como estamos hablando ahora nosotros, tiene lugar entre individuos. ¿Pudo Lucy, una criatura con el cerebro casi tan pequeño como el de un chimpancé, desarrollar algún tipo de lenguaje de signos? Entra dentro de lo posible. Las reconstrucciones cerebrales indican que los Australopithecus se extinguieron de los simios hace 4 millones de años. Si te fijas en algo como el cerebro del chimpancé, aquí se ve el surco central, que cruza por aquí. Observarás que en relación al tamaño de la corteza, está en una posición muy anterior. El centro visual del cerebro es mucho más grande en los simios que en el hombre. Y ahora sabemos que el centro visual de Lucy había empezado a hacer sitio a tareas mentales más exigentes. La corteza visual estriada primaria se ha reducido relativamente y la corteza asociativa parietal se ha hecho mayor. Eso sugiere que las capacidades conductuales del Australopithecus afarensis eran más avanzadas que las que vemos en los simios. Puede que el Australopithecus tuviera habilidades lingüísticas rudimentarias, quizás en forma de lenguaje de signos. Sabemos, sin embargo, que Lucy no tenía la facultad de hablar. Si observamos el interior de la boca, lo que hace únicos a los órganos humanos del habla es su posición inferior dentro de la laringe. Este conducto del aire, muy distinto en el hombre y en el chimpancé, nos permite emitir unos cuantos sonidos más. Las vocales I, A, U y consonantes como G, K. Un órgano funcional del habla aportaba beneficios que iban más allá de los del lenguaje de gestos. Con el lenguaje hablado te puedes comunicar de noche. Si estás hablando te quedan las manos libres, con lo que puedes usarlas para demostrar cosas, para hacer herramientas y para hacer todo lo que se hace con las manos, y sin dejar de hablar. Los científicos saben que el órgano vocal de Lucy no era como el nuestro. Tenía la laringe ubicada tan arriba como los chimpancés. Pero la del Homo erectus, su descendiente, ya era más apta para el habla. Había empezado a desplazarse hacia abajo y su cerebro había experimentado un cambio sustancial. Era el doble de grande que el de Lucy. Si buscas las simetrías cerebrales, son muy claras en este punto. El área de Broca presenta un aspecto mucho más similar a la humana. Y tiene 1.800.000 años y se asocia a la era de las herramientas de piedra. Creo que esto nos permite especular razonablemente con que quizás el lenguaje, aunque en forma primitiva, estaba presente hace 1.800.000 años. La posibilidad de que el Homo erectus hubiera adquirido capacidad lingüística la respaldan pruebas genéticas.
Este es el gen FOXP2. El FOXP2 es un gen extraordinario para el estudio del lenguaje desde un punto de vista genético, porque es el primer gen individual del que sabemos que cualquier problema que tenga produce un efecto específico en el habla y el lenguaje. Ahora sabemos que un gen FOXP2 defectuoso produce un trastorno de la facultad del habla. Al principio los científicos creyeron que este gen podía explicar por qué había recibido el ser humano la capacidad de hablar. En el ser humano, en los últimos 6 millones de años, este gen, que no había cambiado prácticamente en nada durante el grueso de la evolución, cambió en 2 posiciones, que relativamente es mucho. O sea, durante millones de años no pasa nada, y de pronto en este gen cambian 2 aminoácidos. Pero ahora sabemos que el FOXP2 no se ha dado solo en nosotros. Recientemente la ciencia consiguió material genético de los neandertales y descubrió que ellos tenían el mismo gen del lenguaje. No sabemos con exactitud cuándo se produjo esta mutación, cuándo apareció esta ventaja en la evolución humana, pero dado que los cambios en los aminoácidos se encuentran también en los neandertales, es probable que fuera antes de que nuestra especie se escindiera de la suya, hace entre 300.000 y 500.000 años. Hay que suponer que el Homo erectus poseía también la versión moderna del FOXP2, ya que los genes que compartimos con los neandertales debía de tenerlos nuestro antepasado común. Es muy probable que el erectus, que tenía un cerebro grande, hubiera cruzado el umbral del lenguaje. Pero, ¿qué causó esto? ¿Qué hizo que aumentara de tamaño el cerebro del Homo erectus? La respuesta más común es que habíamos accedido a una dieta más rica en proteínas, o sea, más alimento para un órgano hambriento. Tu cerebro consume el 20% de tu ingesta diaria de comida para seguir funcionando, pese a que su peso es un 2% del peso corporal. Pero probablemente hubiera algo más que una alteración de los hábitos alimentarios. Los científicos han introducido otra teoría sobre qué hizo que se desarrollara nuestro cerebro, basada en la correlación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del grupo en los primates. Cuantos más individuos forman el grupo, más necesitan un cerebro más grande. La forma que tienen los primates de afirmar el vínculo social es despiojarse, una actividad que se desarrolla muy de tú a tú, y eso impone una limitación al número de individuos con que uno puede vincularse dentro del grupo. Si el grupo es muy grande, como han llegado a ser los nuestros, no hay tiempo para andar despiojando a todo el mundo. Así que nos hace falta un mecanismo que nos permita emplear la misma cantidad de tiempo social que los primates dedican a despiojarse, pero de forma más eficiente para unirnos a más gente. Según esta teoría del cotilleo, el lenguaje se convirtió en una alternativa al despiojarnos unos a otros. Y según Robin Dunbar, se nota que el cotilleo es la función primaria del lenguaje por la forma en que lo usamos. No hay más que ver hablar a la gente y escuchar de qué hablan en bares como este o en otras situaciones. Y observaremos que unos 2/3 del tiempo de conversación se dedican al puro trato social. ¿Quién soy? ¿Qué cosas me gustan? ¿Quién eres? ¿Qué cosas te gustan? Y solo 1/3 se dedica a otros temas. Política, religión, teatro, cultura, deportes. Todos esos temas juntos suman una proporción relativamente pequeña en comparación con la pura relación social. Si hubiéramos mantenido el modo de relacionarse de los simios, nos pasaríamos el 40% del tiempo que estamos despiertos despiojándonos unos a otros. A lo largo de mucho tiempo, el tamaño de los grupos tampoco aumentaba demasiado. Quizá un individuo o 2 más, o unos pocos. Robin Dunbar sostiene que hacia el final de la época del Homo erectus, los grupos habían alcanzado un tamaño con el que el despioje tradicional llevaría demasiado tiempo. Pero durante 1,5 millones de años, hacia el último periodo del Homo erectus, empezaron a crecer rápidamente. De pronto se sumaban cada vez más individuos.
Pero aunque el Homo erectus y los neandertales adquirieran capacidad lingüística, los descubrimientos sugieren que sus órganos vocales no estaban al nivel de los nuestros. Lo que usaran como lenguaje carecería de sonidos como I o U, o sea que emitirían sonidos como... tendría sonidos como... Ahí lo que hago es nasalizar ligeramente y no pronuncio una I, una U o una E. Las pruebas sugieren que el habla articulada apareció con el hombre moderno aquí, en el Valle del Rift. Y hace solo 50.000 o 100.000 años que empezamos a dejar tras nosotros rastros de cultura. Es de prever que en el futuro descubramos más genes que rijan el lenguaje y el habla y vayamos conociendo las diferencias entre los neandertales y nosotros. Quizá esos genes demuestren que fue nuestra avanzada capacidad lingüística lo que nos permitió sobrevivir a todos los demás homínidos. El lenguaje es un vehículo de comunicación, un vehículo del pensamiento. Es imposible pensar en algo que facilite las actividades humanas en lo que no intervenga el lenguaje. Y Darwin señaló que en el momento en que cambias un factor en la evolución, todo lo demás cambia. En cuestión de pocos años, muchos aspectos de lo que nos habían enseñado sobre el viaje evolutivo del hombre ha cambiado. Ahora sabemos que la teoría de la sabana es incorrecta. Éramos bípedos antes incluso de llegar allí. Y no tardamos mucho más en andar como andamos hoy. Lucy, hace 4 millones de años, se movía casi igual que un ser humano moderno. La ciencia nos ha enseñado que el primer lenguaje humano pudo ser de signos y no de palabras. Y es desconcertante pensar que pudiéramos desarrollar la facultad del habla como instrumento de cohesión del grupo, hablando sus miembros de sí mismos y cotilleando sobre otros. El viaje del Homo sapiens continúa, pero ¿podemos predecir dónde acabará? En el último programa de esta serie, conoceremos a científicos que sostienen que seguimos evolucionando, y ahora a mayor velocidad que nunca.